Berajot, inicio del capítulo 2, Perek Sheni, página Yud Gimal Amud Aleph, 13a. היה קורא בתורה והגיע זמן המקרא, אם קיבל ליבו יצא. Se a pessoa estava lendo a Torá. Agora vou explicar de que forma estava lendo. Tinha a leitura da Torá e chegou ao momento onde tem a leitura de Shema também. Na Perashá, Beit Hanan, e na Perashá Ekev, tem Shema e Hayam Shamoa. E chegou o horário de Shema. Se ele tem a intenção de cumprir a mitzvah, valeu. Que ele aproveita essa leitura da Torá que está fazendo, mas precisa prestar atenção, quer dizer, pensar, tem intenção de cumprir a mitzvah. E se não, não valeu. Vamos agora a passar a Gemara diretamente, porque a Gemara vai explicar por partes. A outra parte vamos ser posterior em outro show. Gemara agora. Pulamos até Gemara. De qualquer forma já tínhamos lido. Shama Miná, Mitzvot, Tzerichot, Kavaná. Desse trecho que acabamos de falar, que quando lê a Torá, só vale a mitzvah se pensou cumprir a mitzvah. Quer dizer que as mitzvot, para ser cumpridas, precisa pensar, precisa ter intenção de cumprir. Se alguém faz uma mitzvah sem ter intenção de cumprir, não valeu. Por exemplo, colocou tefilim e não pensou que está cumprindo uma mitzvah da Torá, não valeu, para esta opinião. E aliás, assim é alajá, que nós precisamos pensar, ter intenção de cumprir a mitzvah. Quando a gente diz a berahá, a gente não está com intenção de cumprir. Sim. Alguns dizem, o fato de eu colocar um tefilim e dizer berahá, já mostra que é para a mitzvah, senão por que eu vou colocar? Nesse tipo de mitzvah que o ato mostra não é necessário. O que sim seria necessário, por exemplo, comem Shabbat Seudá. Talvez comem porque está com fome. Aí sim, precisa pensar de Shem Mitzvah. Ou como na Sukkah. Tem que pensar em cumprir a mitzvah da Sukkah, Zecher Yetziat Mitzrayim. Uma questão de concentração também, né? Sim. Só que aqui, concentração é mais o significado das palavras. Aqui não é o significado. O significado vou falar em outro momento. Aqui é pensar, cumprir a mitzvah, que está fazendo a mitzvah. Então, se a mitzvah, a Mishnah falou, im kiven libo yatzah, só se pensou, se tem a intenção, então, provamos que se dirigiu a Kavanah. Responderam, daqui não tem provado. Talvez, não precisa ter intenção de cumprir uma mitzvah. Mas im kiven libo likrot, que diz a Mishnah, que teve intenção de ler, não precisa ter intenção de cumprir a mitzvah. Uma resposta, como costume de Gemara, que se daqui não tem prova, não é que a Gemara está agora afirmando que não precisa, que só está dizendo que da Mishnah daria para interpretar de outra forma. Em Kiven Libo significa que tinha intenção de ler. Se tinha a intenção de ler, valeu. E aí pergunta, mas ler, já está lendo. Likrot, beakakare. Então, que sentido faz explicar se tinha a intenção de ler? Como começou a Mishnah? Aí a Torá. Já estava lendo a Torá. Então, claro que tem intenção de ler. Responde, não. Bekore lehagia. Se trata que está lendo para corrigir. Por exemplo, um sofer pegou a Perashá da semana para corrigir o Sefer Torah. Então não tinha a intenção de ler, porque a leitura de um sofer é diferente.
Y cuando tiene Vav, fala O. Si no tiene Vav, fala A. Por ejemplo, está escrito Al mezuzot beteja o beshareja. En Shema, la palabra mezuzot está escrito sin Vav ni uma Vav. So Zain Zain, Zain Zain Taf. Mem Zain Zain Taf. Él, para saber, como él iba leyendo, acompañando con un libro o con otra persona que está a su lado, él lee como está escrito para que otro consiga corregir. Entonces le dice mezazat. Ahí él sabe, no tiene que tener Vav. Si tiene una Vav, está pasuro Sefer Torah. Eso se llama Haser o Yater. Un Sefer Torah muchas veces está con Vav, la misma palabra. Después nuevamente en Be'an Shamuah está escrito mezazot. La primera Zain no tiene Vav, la segunda tiene Vav. Entonces para corregir él lee de esa forma, mezazot. Eso para identificar que debe tener su segunda Vav. Entonces, si lee mezazat, claro que no valió como Shema, porque leo errado, tiene que pronunciar. Y después vamos a ver en este daf, le dagdek veotiotea. Precisa ser meticuloso en la gramática y pronunciar de la forma correcta como puntuación. Entonces, si es mezuzot, tiene que leer mezuzot. Entonces, ahora entendemos a Mishnah. Él y Am Sofer está corrigiendo a Torah. Y llegó el horario de Shema, y él está en esa perashá de Shema. Y que ven likro, si él tiene intención de leer correctamente, que ahí él leyó mezuzot, como era nuestra lectura, valió. Mas si lo que ven, si él continuó leyendo de la forma de corrección de un sofer, que es mezazat, ahí no valió porque leyó errado. Si explicamos de esa forma, no tenemos pruebas de nuestra Mishnah que Misvot se dijo el Kavanah. Más como anticipamos, Shulchan Aruch, en Siman Samach, capítulo 60, Posech, Misvot se dijo el Kavanah. Después faló Yesh Omrim, que no se dijo. Trae esas dos opiniones, acá como primera, que precisa hacer, sí, tener intención de cumplir a Misvah. Continuamos. Tanu Rabbanan, Kriyat Shema Kichtava, Divrei Rabbi. Aquí tenemos una discusión en qué idioma puede ser lida Kriyat Shema. Kriyat Shema, según Rabbi, tiene que ser son Lashon HaKodesh, son hebraico, que eso es Kichtava, la forma que está escrita en la Torah. En ese idioma tiene que leer. No da adianta traducir. Jajamim Amrim Bechol Lashon. Jajamim dicen, puede ser de cualquier idioma. Y ustedes ven que está marcado, no sé si Aliso, ustedes no noten, alajá. Está marcado alajá como Jajamim. Aquí tengo una letra pequeña que manda donde está escrito en el Shulchan Aruch. Alajá, que ya Shema puede ser en otros idiomas, desde que sea traducida correctamente. Ahora va a explicar a Gemara los motivos de ambas opiniones. Maitama de Rabbi, ¿cuál es el motivo de Rabbi? ¿Quién es Rabbi? Cuando dice a Gemara Rabbi, Stam, sin nombre, el Rabbi Yehuda Nasi, que Otaná, que escribió a Mishnayot, también conocido como Rabbeinu Akadosh. Amar Kera, Veayu, Veavayatan Yehu. O Pasuk, en Shema, está escrito, Veayu Adevarim Aile. Cuando se trata de Alajot Shema, tenemos que aprender los Pesukim del propio Shema, no de traer Pesukim de otro lugar, para aprender la forma que debe ser lida. Entonces dice, en Shema está escrito, Veayu Adevarim Aile. ¿Qué Veayu? Serán. Serán, Veavayatan Yehu. Será quiere decir la forma que fue dada a la Torah. Así como está escrito en la Torah, debe ser lida.
como en hebraico. Berabanan, ahora Jajamín, que permite en otro idioma, Maita Mayo, ¿de dónde aprendió? Marquera, Shema, la palabra Shema. Comenzamos Shema Israel. Shema significa Bechol la Shoshet Shomer. Escuta, o principal oír. Entonces, él interpreta que puede oír en cualquier idioma. Ahora, cada rabino tiene que explicar el pasuk de el rabino que discute con él y de otra forma. Porque no puede tener dos pesukim contradictorios. ¿En hebraico o no? Si vamos a tratar de Beayu, tiene que ser hebraico. Si se trata de Shema, no tiene que ser hebraico. Entonces, el Rebí que aprendió que tiene que ser en hebraico, porque está escrito Beayu, Haketiv Shema, está escrito Shema, ¿qué él aprende de Shema? Aún me vele, Ashmea leozneja mashalta motzi mi pija. La palabra Shema, según Rebí, no es para aprender cualquier idioma, es para aprender otra halajá. Ouve a tus oídos o que você está pronunciando con tu boca. O que tira de la boca você debe oír. Eso es más una halajá de Shema que no puede hablar en silencio, en voz baja. Él propio tiene que oír las palabras. Después vamos a estudiar. Si no oyó, discute Rabbi Yossi, alajamos Rabbi Yehuda, que valió. Si pronunció, mas no escuchó, valió. Alejandra, al principio, tiene que hablar un poco alto para él y oír. Shema. O sea, falamos eso. Eso en todas las misbot. Birkat Amazon también. Debe pronunciar alto para oír. Con pensamiento no vale. Son pensamientos no sirven. É igual da Midá, não? A Midá también. É igual, né? Igual. Nos falamos que la Midá tiene discusión. O Zohar dice que no es para oír. Mashuharu discute en Siman Kuf, capítulo Sem de Alejot y Filá. Que tienen que oírse. Tan pronuncia no tan alto para no atrapalhar a los que están de lado. Mas você debe oír. Entonces, Shema significa que tiene que oír. La persona debe escuchar lo que está diciendo. Berabanan, ahora es Jajamim, que ya aprendieron Shema para decir Bechol Lashon, en cualquier idioma. Entonces, no puede, tenemos aquí una regla. En todo ya es una regla. De una palabra, no da para aprender dos alajot. Por ejemplo, aquí está escrito Shema. Usted tiene que decidir qué aprende de Shema. O que puede leer en cualquier idioma, o que precisa oír lo que está pronunciando. Para aprender dudas, tiene que tener más una palabra o una letra más. Por eso pregunta, Ribi aprendió que tiene que oír. Berabanan, Mahajamim, que aprendieron el idioma. ¿De dónde sabe que tiene que oír? Sabe, lo que mandama, lo ishmea leos, ¿no? Ya está. Él sustenta como opinión que dice que si no escuchó, valió. Entonces no precisa aprender de Shema. Shema es para cualquier idioma y realmente no es necesario oír. Rabbanan, Name, Haketiv Ayu. Ahora, Jajamim, que aprendieron en cualquier idioma la palabra Shema. ¿Qué haces con la palabra Behayu, que nos dice que tiene que ser en hebraico? Según Rebí, Behayu para decir hebraico. Jajamim aprenden otra de la Shah. Aún me vereu, Shelo Yikra Lemafrea, que prohibido leer de atrás para frente, al contrario. Tanto palabras al contrario, o pesukim. Y no son pesukim, vemos las tres perashiyot. El leo primero, perashá de Tzitzi, después Shema, después Shema no vale. Tiene que ser una orden. ¿De dónde? Behayu, que serán. Así debe ser leída como está escrito en la Torah.
Después dice, y Ribi, Sheloi Kale Mafrea Menale. Ribi, ¿de dónde sabe que no puede leer de atrás para frente? Nafkale, Medevarim, Hadevarim. Aquí te veo, Hadevarim, Haele. La letra G de Hadevarim. As coisas, y para decir que así debe ser lida y no le mafrea, y no al contrario. Berabanam, Devarim, Hadevarim, lo darshe. Para Jajamim, no comprende, él no considera que la letra E es para derashar, es una palabra, Hadevarim Haele, no es para decir que no, que precisa ser lemafrea, que lemafrea no puede, lemafrea al contrario no puede porque está escrito Beayu. Hasta aquí has de las dos pesukim. Allá hace rato que Alajá terminó diciendo que fala lemafrea no vale las pesukim o las palabras, manas perashiot, si leo primero Shitzit, después vean Shamoa y después Shema, o trocó alguna orden, vale. Porque también la Torah no está escrito en esa orden. La Torah aparece primero a Perashá de Tzitzit, Perashá Shelach Lecha Anashim, que Sefer Bamidbar, y después el Devarim, también no está en la orden. Está escrito en Beit Hanan, vean Shamoa, y Ekev ten Shema. La orden fue después colocada como vimos en la Mishnah. Primero Shema porque tiene que recibir Ol Mahut Shamayim. Después vean Shamoa para recibir las Mitzvot. Y por último Tzitzit, que es una mitzvah que se cumple solo de día. Les miembros de saber Ribi de Kol HaTorah Kula Bechol Lashon Neemar. Podemos deducir, ya que Ribi está diciendo que Kriyat Shema debe ser lida en hebraico, que dice que el resto de la Torah puede ser en cualquier idioma. Nos leemos la Torah cada semana, pero ya leemos en hebraico. Entonces, ahora tiene esa discusión. ¿Qué acontece si alguien leo en portugués? Pegó un Jumash en portugués y leo toda la perashá, ¿vale o no? Entonces podemos deducir, si Ribi dice que Shema en hebraico, porque está escrito Behayu, que dice que toda la Torah puede ser en cualquier idioma, porque de ahí saca la Berashon HaKodesh, hermana, porque si toda la Torah precisa ser hebraico, Behayu Katorah Hamana Lamali, ¿para qué está escrito Behayu en Shema específicamente para ser en hebraico? Toda la Torah tiene que ser en hebraico. Shema no es diferente. Entonces significa que toda la Torah en portugués vale. Responde, no, histerich. Y yo digo, Shema. Ya que está escrito Shema y Jajamé aprendieron que puede ser en cualquier idioma, por eso precisó especificar también Shema Behayu, que tiene que ser hebraico. Mismo que toda la Torah también tiene que ser en hebraico. Entonces aquí no tenemos prueba. Ahora va a deducir de Jajamim de forma inversa. De membra de Saber Rabbaná, de Kol HaTorah Kula, Belashon HaKodesh Neemar. De Jajamim deducimos que toda la Torah puede ser lida solo en hebraico. Porque de Isaac a Bechol Lashon Neemar, si la Torah puede ser en cualquier idioma, Shema y Katorah Hamana Mari. Aquí está escrito Shema, para permitir leer Shema en cualquier idioma. La Torah faló Shema. Toda la Torah puede ser en cualquier idioma. Responde Isteri, Meshudistir Behayu. Vemos que toda la Torah puede ser en cualquier idioma, precisó Shema, porque ya quito Behayu, para excluir la idea de Ribi que Behayu es en hebraico. Por eso faló Shema, que también Shema puede ser en cualquier idioma. Alajá, que el Sefer Torah tiene que ser solo en hebraico. Ahora, si vamos a preguntar,
De aquí parecería que la obligación de la lectura de la Torah es para la Torah. Cada semana queremos a Perashat Shavuot, es una obligación de la Torah. ¿Será mismo? No siempre escuchamos Zahor es la Torah. Y algunos dicen para Adumá. Y no toda la Torah, todas las periodos de Rabbanan. Así dice Tosafot aquí. Tosafot pregunta, ¿cómo dice Rashi que tiene que leer en cualquier idioma? Un hebraico está explicando cómo nos explicamos esta Gemara. Esto parece que la lectura de la Torah, si está escrito que Ezra instituyó la lectura de la Torah, antes de Ezra no tenía obligación de leer. Nos leemos por Takaná de Ezra Sofer. Entonces que aquí se refiere las perashiot obligadas por la Torah, como Zahor. Y tiene una corrección, algunos dicen también para. Zahor y para Adumá son a mismos de la Torah. Queremos nombres de Adar. Zahor antes de Purim y para después de Purim. Tenemos que pensar, cumplir mismos de la Torah. Lembran que leímos Kitetse y yo avisé que no vio Zahor, que pense ahora, porque mi voz se dijo Kavaná. Si leo y no pensó, no vale. Pense que quiero cumplir mi de la Torah de Zahor. Entonces, Zahor para la Torah no tiene una data. Nos leemos antes de Purim, porque tiene a ver con Amalek. Amalek tiene a ver con Amán. Amán viene de la descendencia de Amalek. Mas para la Torah en cualquier momento del año. Por eso vale también en Kitetse. Ahora continuamos. Tano Rabbanan. והיו שלא יקרא למפרע. De והיו aprendemos no poder leer, al contrario. Devarim al-levabeja. Agora aqui é o entendimento, a concentração para entender as palavras. Vamos falar sobre si precisa entender o significado das palavras de Shema. Porque aqui diz al-levabeja. Pregunta, Yahol tehe kol ha-perashat tzricha kavaná? ¿Será que toda perashá de Shema precisa entender? Aquí Kavaná no es la Kavaná que firmamos antes, que Misvot dijo Kavaná. Aquí es interpretar la traducción de las palabras. ¿Será que precisa entender toda Shema? Tamul Omar a L. Ayu a Devarim a L. Ahí dice Al-Levabeja. Hasta aquí precisa entender. Ad Kan tzricha Kavaná. Mi Kan va de aquí diante no precisa entender. Entonces, hasta la palabra al-levabeja. Quiere decir, no pasuk Shema, precisa entender lo que estamos diciendo, que Hashem es único en el mundo. Después ven el primero pasuk. Ve'avta, et Hashem elokeja, v'chol levabeja, v'chol ajeja, v'chol meveja. Debemos amar a Kadosh Baruj Hu con todo nuestro corazón, en todos nuestros bienes. Y después, el tercero pasuk. והיו הדברים האלה, אשר הולכים לסבך היום על לבבך. Esas palabras que yo te ordeno, colocan en nuestro corazón. Aprendimos que esos tres pesukim tienen que entender el significado. Y si no, no vale. Esa es esta opinión. ¿Quién fará eso? Divrei Rabbi Eliezer. En Sheral no hay alajá como Rabbi Eliezer. Alajá vamos a ver al final que son los primeros pasuk. Obligación, entender el significado de los primeros pasuk. Amalo Rabbi Akiva. Faró para él Rabbi Akiva. Areu Omer Asher Anochi Mitzavecha Hayom Al Levabeja. מכאן אתה לומד שכל הפרשה כולה צריכה כוונה. דיס רבי עקיבא,
Está hablando al levabeja, no sobre este paso, sobre toda la perashá, que dice Adevarim Aele. Por tanto, dice Rabbi Akiva, toda la primera perashá, Shema Israel, Ater, Al Mezuzot Beteja o Bishareja, precisa entender el significado, las palabras. Amar Rabba Bar Haná, Amar Rabbi Yohanan. Alajá que Rabbi Akiva, todavía aquí a Gemara, o sea, Moraim, en nombre de Rabbi Yohanan, que alajá como Rabbi Akiva. Entonces, según esto, es más rígido, precisa entender el significado de toda la primera perashá de Shema, Ate u Bishareja. Más mismo que está escrito alajá, para nosotros no es así alajá, porque vamos a ver, a continuación va a tener otro pesac alajá. Y que además de Tania, ten que decir que estudia este pesac alajá de Rabbi Yohanan sobre otra baraita, sobre la siguiente baraita, que también discuten qué pesukim precisa entender el significado. Akore Shema tzarich sheyekabel et libo. Quien lee Shema precisa entender el significado. Y aquí acrescenta vínculo. Todo Shema precisa entender. Rabbi Aham Rabbi Yehuda Omer, כיוון שקיבל ליבו בפרק ראשון, שוב אינו צריך. פרק ראשון, primero capítulo, que es Shema, Ateu Bishareja. Entonces, para la primera idea, tienen que entender las tres perashiot, incluido Tzitzit. Según la segunda idea, son el primer capítulo, Ateu Bishareja. Y ahora dice alajá, entre esas dos ideas, Amar Rabba Bahana Amar Rabbi Yohanan, alajá que Rabbi Ahash Amar Mishum Rabbi Yehuda, alajá como la segunda idea, que también es más leve, más a conclusión es la misma que la anterior, porque si alajá como Rabbi Yehuda, precisa entender el primer capítulo todo, de Shema Ateu Bishareja, es como faló Rabbi Akiva, la idea, la baraita anterior. Ahora vamos a tener otra tercera baraita sobre esto. Tania Idach. Estudiamos otra baraita. Veayu, Shelo Ikra le Mafrea. La palabra Veayu aprendimos que no puede leer al contrario. Después dice, Ale Babeja. Reviso otra Omer. Adkar, Mismat Kavanah. Mikam Vaera, Mismat Kiriah. A ti al levabeja es el que debe pensar, entender, como faló antes, la primera idea, la primera baraita. A ti al levabeja precisa entender el significado. A partir de allí, eso quería, solo lectura suficiente. Mate otro. Rabbi Yoshaya Omer, Adka misvat quería. Mikam Vaera misvat kavanah. A ti aquí es lectura. Hasta la levabeja es lectura. Después de eso, pensamiento. Ahí no da para entender qué, no tienen que leer todo. ¿Qué significa mi camba era cabana? Pregunta, Machena, mi camba era mi quería. Vos dice que solo tienen que leer la primera parte y después no tienen que leer más. ¿Por qué? Porque está escrito dicti y le da verbam. Le da verbam, está escrito en la perashá de Shema. Le da ver es falar, tiene que pronunciar. Ajanama que te vedí parta bam. Mas después también está escrito, la próxima perashá, Vayam Shamoa, también fala, vedí parta bam. Entonces tiene que falar, la lectura debe ser falada en las dos perashot. Entonces, ¿cómo vamos a explicar? Hikam, así está diciendo, Alka, Misva, Kavana, Ukriya. Primera perashá del Shema, tienen que pensar entendimiento y lectura. Y cama, él quería verlo cabana. Después, Vayam Shamoa, no precisa entender, solo leer. Uma Shena, al misma cabana, quería. ¿Por qué vos decís que al inicio de Shema precisa entender? Dice, vale, babeja. Porque dice corazón, o corazón es o entendimiento.
ודיברתם leitura. התמנמה, también הפרשה וים שמוע. הכתיב על לבבכם לדבר בם. También dice, לדבר que pronunciar, leitura. Y al לבבכם, entender, ¿cuál es la diferencia? Aún me veré que Rabbi Ishaq. Al לבבכם no es para entender, porque Vayam Shama no es necesario entender los significados. ¿Y para qué está escrito al לבבכם? Para de la Shah de Rabbi Ishaq, de amar, ושמתם את דבריי אלה. צריכה שתהיה סימה כנגד הלב. Coloca del lado del corazón. No está hablando de la lectura de Shema que tienen que entender. Está hablando de la de Tefilim. ¿Dónde colocamos Tefilim de mano? Frente al corazón. Por eso no tiene que estar para cima. Fica inclinado un poco para la parte externa porque ayuda que o no que está colado en el tefilim o no tiene que estar en línea recta para el corazón. Mas la caixinha de tefilim así, cuando usted tiene la mano o brazo apoyado en el cuerpo, la caixinha tiene que estar así, como apoyada en el pecho. Y ahí, o no que ayuda, fica para el lado del corazón. Eso es al לבבכם, para decir que el tefilim es de la frente al corazón. Vamos a terminar este asunto. Quien precisa salir, no tiene problema. Amor, Rabbi Yoshia אומר, עד כאן מצוות קריאה, מכאן ואילך מצוות כוונה. מה ישנה מכאן ואילך מצוות כוונה? Según la segunda idea que faló, solo a partir de aquí tienen que pensar. Porque está escrito al לבבכם, que si Vayam Shamoa, según esta opinión de Rabbi Yoshia, precisa entender lo que está hablando. Y Shema no precisa. ¿Por qué? Si Vayam Shamoa precisa porque está escrito al לבבכם, Ajaname Aketiv al levabeja. También en la Shah de Shema está escrito no corazón. Ají Kamar. Acá misma quería בכוונה. Kambaela Kamara lo quería. Shema sí precisa dos cosas. La perashá de Shema precisa lectura y entendimiento. Vayam Shamoa, el Kavana sin lectura, solo entender y no precisa leer. Ahora parece que no precisa leer, solo pensar. Entonces pregunta, Umashena, Alcames va a querer que ale babeja de Bartabam, Ataname a que te vale bajarle de Berbam. También en Shebeyam Shamoa está escrito, le da Berbam, que tiene que pronunciar. De Breto da que te. Aquí Carajana. Agviro Benay Jotorá, Kieji de Jesús Bebu. Le da Berbam, no está hablando que tiene que leer a Perashá de Yam Shamoa. Según esta idea, la misma de lectura de Shema, esa Perashá de Shema completa. La de Yam Shamoa, son pensamiento. Hasta aquí te le da Berbam. Eso va sobre el pasuk anterior. ¿Cómo dice por eso? Belimate otam et benechem le da verba. Está hablando de la misma de Talmud Torah. Enseña a Torah a tus hijos para que ellos falen de asuntos de Torah, para que ellos estudien Torah. Eso le da verba. Educarlos para que los hijos estudien Torah. Entonces no está hablando que tienen que leer esa perashá. Esa es esa opinión. Ahora vamos a continuar, que va a decir cómo fica la Jatad Rabbanan, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Akan, Tzricha Kavanat Alev, Dibre Rabbi Meir. Este pasú primero es que precisa
entender el significado, que Hashem es único. Amar Rabá, alajá que Rebbe Meir. Y así es alajá. Que son los primeros pasos es obligación de entender. Tania, son Josomer, Kola Marij, Behad, Marijil Yamam Shnotav. Todo quien extiende la palabra Ejad, cuando falamos Ejad, tiene que hablar cumplido. Ejad, Ajet, cumplida y también Adalet un poco. Cuando fala Ajet, ¿qué piensa? 7 requía que Hashem goberna sobre los 7 cielos y la tierra, que la tierra es octavo. Y a letra Dalet, los 4 puntos cardinales. Entonces, todo quien prolonga la pronuncia de esta palabra Ejad, tiene longa vida. Amar Jacob Ubedalet, lo que debe prolongar es la letra Dalet. Amar Uba Shelo Yachtok Bechet, mas no pular a Het, no fala tan rápido, so Dalet y no Het, tiene que pronunciar también a Het y después a Dalet. Rebbi Meir Abati Kamer Rebbi Chaya Barabá. Entonces, cuenta que Rebbi Meir estaba sentado en la frente de Rebbi Chaya. Cuando dice el lenguaje, que si que Rebbi Meir es alumno de Rebbi Chaya. Hazie de Abama Arichtuba. Entonces vio, el rabino vio que el alumno de Rebbi Meir está prolongando mucho y no terminaba. Entonces, ahí el rabino corrigió. Malo, que van de Amrijito le mata al barro Joto Shamaim, tú lo tzrichat. Si vos reinó Hashem, encima que si nos 7 Zeus, y la tierra, y los 4 puntos cardinales, más que eso no precisa prolongar. No hay más pensamientos, solo eso peshat, no tiene más según Kabbalah, nada de eso. Entonces, solo piensa eso. Entonces aquí aprendemos que eso que debemos pensar. Tomás un trecho, Amar Abiuda, Ale Babeja Beamida. Ale Babeja de P. Pregunta, Ale Babeja saca de ataj, so Ale Babeja de P. El Aima, Ale Babeja Beamida. Mi camba era lo Beamida que si no, que precisa levantar. A medida que si parado en el lugar, no puede andando. Mismo que está aquí sobre este Java Derech, puede andando, solo después de darle babeja. Se empezó a hablar en la rúa porque pasa horario para decir Shema Israel, ate darle babeja, fica de pie, fica en el lugar. Después comienza andando. Rebbi Yochanan, con la perashá kula be'amida. Rebbi Yochanan dice, todo perashá Shema tiene que ficar en un lugar fixo. Ya Rebbi Yochanan también, esos son motivos. Ya Rebbi Yochanan, Hak Rebbi Shema Mishum Rebbi Yehuda. Eso porque él encima pasa como Rebbi Yehuda. Cuando faló sobre entender, faló que toda perashá Shema precisa concentración. Si precisa concentración para entender el significado, también precisa ficar de pie y no andando. Mas según Alajá, que son primeros pasos que precisa entender el significado, entonces solo el primer paso precisa parar de andar para hablar. Después del primer paso, Alajá puede continuar andando. Sí, aquí.